Masejet Nedarim Dafyut Daled Amudalef 14a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Básicamente comenzamos el segundo capítulo, Perek Sheni. Antes de comenzar, vamos a dar una pequeña introducción. Nosotros hasta ahorita estuvimos viendo que hay dos maneras como realizar un neder. O decir sobre un objeto, Jarez de Asura Alay, esto está prohibido para mí, de esta manera realiza un neder y tiene prohibido tener provecho de eso. O que hace algo que se llama hatpasá. ¿Qué es hatpasá? Cuando dice, ese objeto para mí es como un corbán, ¿sí? Lo cual significa, está prohibido para mí, ¿sí? Pero no dice, está prohibido para mí, sino dice, harés de asura alay, que corbán. Lo hace matpis con un corbán, lo compara con un corbán o con otro ejemplo que ya vimos en el perek anterior, en las clases anteriores. La Mishnah a continuación va a decir diferentes lenguajes que son de hatpasá, o sea, la persona trata de compararlos con otra cosa. Y aunque muchas veces recaen cuando lo compara con Corbán, cuando lo compara con diferentes otros lenguajes que mencionamos ya anteriormente, en los lenguajes a continuación no van a recaer y no va a servir ese neder. Y vamos obviamente a explicar el porqué en la Gemara. Vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah, Ve'elu mutarim, julin she'ojaleja, kibsar hazir, כעבודת כוכבים, כעורות לובבים, כנבלות וטרפות, כשקצים ולמסים, כחלת אהרון וכתרומתו, מותר. Dice la primera parte de la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que dice, Julín mashe ojaleja? Este alimento que tengo enfrente de ti, o mejor dicho, una persona le dice a su compañero, lo que voy a comer de ti va a ser Julín. Julín es un lenguaje de permitido. Dice la hermana, no recae la promesa. ¿Por qué? Porque está diciendo que va a ser Julín lo que va a comer de él, o sea, va a ser permitido. Se no recae. ¿Qué pasa si una persona le dice que lo que va a comer de él va a ser como la carne del cerdo? ¿Sí? La carne del cerdo es prohibido, permitido, prohibido. Entonces él compara la comida de su compañero ¿con qué? Con basar hazir, no recae. ¿Por qué no recae? Porque aunque es algo prohibido, como ya vimos anteriormente, y esta es la fuente, ¿sí? Para que un neder pueda recaer a través de una comparación, tiene que ser con algo que se compare, que está prohibido por un neder también, por la boca de uno. Y el hazir está prohibido ¿por qué? Por la Torá, no por uno. Entonces no recae el neder. Igualmente cuando una persona viene y dice esto está prohibido como la idolatría, igual la idolatría está prohibido por la Torá, entonces no recae. Igualmente cuando una persona dice esto está prohibido que orot levuvin. ¿Qué es orot levuvin? En el tiempo de antes había uno de los tipos de idolatría que agarraba un animal y no lo mataban por el cuello, ¿sí? No lo degollaban, sino le metían un cuchillo por el lugar del corazón y sacaban el corazón, y mientras que el corazón todavía palpitaba un poquito, ¿sí? Lo llevaban a hacer avodah zará. De tal manera que todo el sacrificio de ese animal, de esa manera fue ¿por qué? Por avodah zará. Entonces la piel y las demás cosas de ese animal están prohibidas ¿por qué? Por avodah zará, por tikrobet avodah zará. Es una persona que dice, esto está prohibido como la piel de esos corbanos que se agarran para los corazones. Entonces, tampoco nos sirve. ¿Por qué no recae? Porque es algo que está prohibido de la Torá y no por la prohibición de la persona a la boca de uno. Próximo caso, ¿qué pasa a una persona que dice que esto está prohibido para mí, estos alimentos o el alimento de mi compañero está prohibido para mí, como nevelot y trefot, como algo taref y como algo nevelá, que es algo que no se puede insumir? También no recae, porque aunque es algo prohibido, pero es algo prohibido de la Torah. Muy bien. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué pasa? Que dice que shkatzim urmasim. ¿Qué es shkatzim urmasim? Shkatzim urmasim son reptiles, insectos. También si uno está prohibido como el insecto que efectivamente está prohibido, tampoco recae porque es algo prohibido de la Torá y no es algo prohibido que está hecho por la persona. Y por último dice la Mishnah, unos ejemplos que ya mencionamos, una persona que dice que esto está prohibido para mí como la frashat halá que se le da a los kohanim, también no recae. E igual cuando dice está prohibido para mí como la terumá que se le da también a los kohanim, también no recae. ¿Por qué? Porque ambos están prohibidos de la Torá. Aunque en este caso específico ya hablamos en las clases anteriores de que cómo se realiza esta trumá o esta frashat halá a través de la boca de uno. Pero uno no especifica que esté prohibido para todos, permitido para los kohanim. Significa que uno nada más tiene que decir un texto, pero no eso es lo que le prohíbe, sino lo prohíbe por el texto, la Torá lo prohíbe. Es algo así. Ok, esto ya lo analizamos anteriormente. De todas maneras, en todos estos casos no recae la promesa ni mi de Rabbanán. No recae en absoluto. ¿Por qué? Porque uno lo comparó con algo prohibido, o porque lo comparó con Julín, que es permitido 100%, el primer caso, o el resto de los casos porque lo comparó con algo prohibido, pero algo prohibido de la Torá y no prohibido por uno mismo. Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah, sigue diciendo la Mishnah, Omer le ishto hare at alay que ima.
Potchim lo petach mi makom acher, shelo yakel rosho lekach. Dice la Mishnah, ¿qué pasa una persona que viene y hace un neder con su señora? Y le dice a su mujer, yo tengo prohibido tener provecho de ti. ¿Pero de qué manera lo dice? Con este lenguaje, tú estás prohibida para mí como mi mamá. Normalmente la mamá del hombre no puede tener relaciones con él. Es Hervá, es Isur Arayot, ¿sí? Se compara a su esposa para esta prohibición y quiere prohibirla. Se debería en verdad no recaer. ¿Por qué? Porque está comparando con algo prohibido de la Torá. Se está recayendo un neder sobre la esposa, pero comparándolo con algo que está prohibido de la Torá no debería recaer. Sin embargo, dice la Mishnah, en este caso, para que la gente no esté todo el tiempo haciendo estas promesas, vinieron Jajamim y multaron a una persona que hace esta promesa con su mujer, o sea, con eso lo que tiene que ver con su mujer, que es algo muy común que pase, porque con la mujer uno convive todo el tiempo, y por cualquier cosa mala que ella haga, cualquier cosa incorrecta, uno puede venir a hacer un neder. O sea, como es algo común que puede venir y pasar, Jajamim dijeron, cuando tiene que ver con la mujer y uno hace una promesa con su esposa y lo compara con algo inclusive que está prohibido de la Torá, mi de Rabbanán, sí recae. Mi doraitá no recae, como explicamos hasta ahorita, pero mi derrapanán, en este caso con la esposa, sí recae, por lo tanto, tiene que hacer básicamente lo que es atarat nedarim. ¿Cómo se hace atarat nedarim? Dos maneras. O que se arrepiente completamente de la promesa que hizo, o que se le encuentra un petaj. ¿Qué significa se le encuentra un petaj? Se le encuentra una puerta. Si hubieses sabido de esto y esto, ¿lo hubieses hecho? ¿Hubieses hecho el juramento? No. Entonces, de esa manera, vamos a ver más adelante cómo se hace este proceso. Pero de todas maneras, sí hay que hacer un tipo de atarat nedarim. Y eso sí, no se puede hacer. La atarat nedarim, el petaj, no puede ser no puede ser que el petaj sea usado, mejor dicho, no puede ser que el petaj sea que por honor a tu papá y a tu mamá no hubiese dicho algo así. O sea, tiene que ser un tipo de petaj que sale de otro lado. ¿Ok? Y otra vez, entonces, mi doraitá no recae en absoluto porque tiene que ser una promesa que uno hace comparado a algo que también está prohibido por promesa. En este caso, como dijimos hasta ahorita en la primera parte de la Mishnah, e inclusive mi drapana no recae, pero en temas de la mujer, de su esposa, decimos que mi doraitá no recae, obviamente, pero mi drapana también simultaron en este caso y dijeron sí, se hace falta hacer tanarim para que la gente no empiece a hacer estos juramentos cada 2 por 3. Dice la Gemara, Tama de Amar Julin Sheojaleja. Amar la Julin sheojaleja, mashmalo le Julin leve, el akorban, mani matritin, y Rabbi Meir halet le michlal le avatashomeaen, ve la Rabbi Yehuda hainu reisha. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Enfoquémonos en el primer caso de la Mishnah. El primer caso de la Mishnah es cuando una persona viene y le dice a su compañero, Julin va a ser lo que voy a comer de ti. En ese caso no recae la promesa. ¿Por qué? Porque Julín es un lenguaje ni de prohibición, es un lenguaje de permiso. Es como si fuera que está diciendo, Julín va a hacer lo que va a comer de ti, perfecto. Julín va a hacer, entonces está permitido. No hay ningún lenguaje que está prohibido el provecho de él. Por lo tanto, no recae. Dice la Gemara, Mashma, que si no dice Julín Masheojaleja, si no dice la Julín Masheojaleja, o sea, lo cual significa, aparentemente, la Julín no va a ser Julín lo que voy a comer de ti, sino que va a ser Corban, va a estar prohibido. En ese caso sí recae. Dice la Gemara, ¿quién es nuestra Mishnah? Rabbi Meir no puede ser porque, como ya vimos en el capítulo anterior, en las clases anteriores, Rabbi Meir opina que para que una promesa recaiga, tiene que ser una declaración clara, negativa y positiva, tienes que decirla. Y aquí, para que esta recaiga, tú tienes que venir y ¿qué? Deducir de la declaración positiva. Dice, mira, el hecho que él me dijo, no va a ser Julín lo que voy a comer de ti, deducimos que sí va a ser Corban lo que va a comer de ti. Eso es una deducción. Y según Rabbi Meir no recae en ese caso. Entonces no puede ser que es Rabbi Meir, ¿sí? Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Que es Rabbi Yehuda? De acuerdo, cuadra con Rabbi Yehuda, pero esto ya lo vimos en la Mishnah anterior, en el capítulo anterior, en Daf Yud, que Rabbi Yehuda opina que una persona que dice no va a ser Julín, la persona dice no va a ser Julín lo que va a comer de ti, que de ahí deducimos que va a ser Corban lo que va a comer de él, recae, ya lo vimos antes, ¿por qué lo tenemos que repetir otra vez? Así pregunta la Gemara. O sea, ¿para qué necesitamos repetir la alajá? Que una persona dice, Julín, mashe, ojaleja, está permitido. Si es para deducirte que cuando una persona dice, no va a ser Julín lo que voy a comer de ti, y vamos con la opinión de Rabbi Yehuda, eso ya lo aprendimos en el capítulo anterior. Entonces, ¿cuál es lo que está pasando aquí? Dice la Gemara, dice la, tienes toda la razón, no es necesario decir esta alajá de Julín, mashe, ojaleja que está permitido, porque es muy sencillo eso, pero ya que la Mishnah mencionó unos cuantos lenguajes permitidos después, sí, que en verdad son lenguajes de prohibición, pero quedan permitidos, por ejemplo, cuando uno lo compara con el cerdo, cuando uno lo compara con el otro y con demás, te menciona también el caso clásico de permiso, que es cuando una persona dice que lo que va a comer de ti es Julín, pero en verdad no hay ningún hitush. Otra explicación, Rabina Amar Ajikatani, de elu mutarim que Julín, que psar hazir, que abodat kohabim.
Veilotan ajulima vamina baisheela, umika le azuke al datahaji, hami de katani sefa, omer le ishto hareat alay keima potrim lo petahima komajer, mijal de reshalo baisheela, ela mejabarta, julin mi meila nasba. Dice la Gemara, otra explicación es de que en verdad podemos arreglar la versión de la Mishnah y cuando trae el caso de Julín, no es que me viene a decir la halajá que cuando una persona viene y dice Julín masheojaleja, Julín va a ser lo que va a comer de ti, no recae. No hay recaer porque es un lenguaje de permiso y está permitido. No, eso es obvio, eso no es hidush. Te viene a decir ese caso para decirte que el caso que una persona dice un lenguaje de prohibido, por ejemplo, lo compara con idolatría, lo compara con un cerdo, en ese caso no recae y queda permitido al igual que cuando una persona dice Julín masheojaleja. O sea que no te viene a decir la Mishnah que Julín masheojaleja está permitido. Eso es obvio que está permitido. La razón que te lo mencionas es para decirte que en el resto de los lenguajes que dice el lenguaje prohibido, por ejemplo, lo compara con cerdo, lo compara con idolatría, no recae y queda igual como si fuera que hubiese dicho que Julín masheojaleja. Y no decimos de que en esos casos que una persona compara con idolatría o con cerdo, con otras cosas que son cosas prohibidas de por sí, ¿no? Y no que tienen que ver con la persona, no decimos que en esos casos mi doraitá no cae, pero mi drabanán sí recae como en el final de la Mishnah. No decimos así. Dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque según esto, si no me hubiese dicho la palabra Julín, uno hubiese pensado de que en esos casos al principio de la Mishnah, cuando lo compara con el cerdo, lo compara con la idolatría, no recae mi doraitá, pero mi drabanán sí necesitan que haga una tarán de Darim. Pero no me cuadra, porque al final de la Mishnah me dice que nada más hay un caso que el Jajamín dijeron que mi drabanán se necesita hacer una multa y sí necesitar y sí realizar la tarán de Darim. ¿Cuál es ese caso? Cuando le jura a su esposa, mashma que en el resto de los casos no es necesario. Entonces, ¿por qué te vas a confundir con algo así? Por lo tanto, la Gemara tumba esta explicación de Rabina y mantiene la primera explicación de que efectivamente Julín fue dicho no para compararlo con el resto, o mejor dicho, no para comparar al resto con Julín, sino fue dicho por una halajá por separado, aunque es sencilla, pero lo mencionamos porque ya que te menciona varios casos de permiso, te menciona también el caso de Julín, la primera respuesta que dimos. Ok. Viene la Gemara y dice lo siguiente: Mina anemile, amarkra ishki dor neder lashem, dor bedabar anadur. Yahi, afilu bedabar asur nami, de aketiv leesor isar anafsho, leesor isar mi baile lejdetania eizeu isar amur batorah vejule. Viene la Gemara y dice lo siguiente: nosotros en la Mishnah vimos claramente, y también lo vimos en el capítulo anterior, pero la fuente está en la Mishnah, de que cuando una persona quiere prohibir algo, un alimento o un objeto, cualquier cosa, comparándolo con algo, con otra cosa prohibido, recae el neder únicamente si esa otra cosa prohibida está prohibida. ¿Por qué? Por uno mismo, por la boca de uno, por la persona. Pero si está prohibido mi doraitá de la Torá, no sirve esa comparación y no recae el neder. ¿Estamos claros o no? Así dijimos en la Mishnah. Pregunta a la Gemara, ¿de dónde aprendemos eso? ¿Quién te dijo esa regla? Puede ser que el neder recae también cuando yo comparo este vaso, ¿con qué? Con algo prohibido mi doraitá. ¿Quién dijo que no? Dicen, te voy a explicar de dónde vemos que no. Está escrito en la Torá, Ishki dor neder, está repetido, y dor neder. ¿Para qué está ese extra neder? Para decirte que una persona puede hacer un neder sobre algo nadur. Una persona puede hacer un neder sobre algo, comparándolo a algo que también está prohibido por un neder. Por eso está repetido neder, neder, y dor, neder. Para decirte que una persona puede hacer un idor, puede hacer un neder, comparándolo con qué, si es que lo va a comparar, comparándolo con algo que es también prohibido por neder. Y por eso está ese extra. Ahí se la llamará un segundo. Pero también está escrito en el versículo, lesor izar al nafsho. Y lesor izar también está repetido. Y lesor significa algo que está prohibido. Mashma, ya que está repetido, cualquier cosa que esté prohibida, aunque no depende de la persona, sino de la Torá. Entonces también podemos deducir al revés de otro versículo. Dice la Gemara, no, ese lesor izar, esa repetición, lo usamos ¿para qué? Lo usamos para aprender otra halajá que está escrito en la Baraitá. Sí, en la Baraitá que la mencionamos anteriormente. Que básicamente ahí la Baraitá dice que se usa para decirte que una persona puede hacer neder sobre un objeto cuando lo compara con otra cosa, que también está prohibido por neder, aunque esa prohibición de la otra cosa es una prohibición nada más para ti. ¿Sí? Y no para el otro, también recae. Eso es lo que se viene a aprender del lesorizar. Y por lo tanto no está disponible para aprender lo que queremos aprender, de que el lesorizar es para prohibir que también algo de la Torah, y por lo tanto nos quedamos con la primera fuente de que en Idor Neder, tienes que hacer un Neder comparándolo, si es que lo vas a comparar, lo tienes que comparar con algo que también está prohibido por Neder. Sigue diciendo la Gemara. Haomer le ishto hareat alay keima vejule, urminhu hareat alay kipsar ima, kipsar ajoti, que gorla, ujichlea kerem lo amar kelum. Amar Abaye, lo amar klumi de oraitá, vetzarich she'elamid rabbanan. La Gemara pregunta lo siguiente. Nosotros vimos en la Mishnah, ¿qué pasa un hombre que le dice a su mujer, tú estás prohibida para mí, o sea, no puedo tener relaciones contigo, si no puedo cohabitar contigo, así le dice el hombre a la mujer, de la misma manera que mi mamá. O sea, compara a su esposa
mejor dicho, dice que su esposa está prohibida para él y la compara ¿con quién? Con su mamá. ¿Sí? ¿Qué dijimos en la Mishnah? Mi doraita no recae, obviamente, porque lo está comparando ¿con quién? Con alguien que está prohibido por algo de la Torah, por una herba, y no por algo prohibido por la boca, por la persona. Pero mi drabanán sí recae y tiene que hacer ¿qué? Atarat nedarim, porque es una promesa relacionada con la esposa, como explicamos. Dice la Gemara, no me cuadra que mi drabanán tenga que hacer atarat nedarim. ¿Por qué? Porque hay otra baraita. Hay una baraita que dice, ¿qué pasa un hombre que le dice a la mujer? Usted es como mi mamá. O usted es como mi hermana. Hermana y mamá están prohibidas de cohabitar con ella. O sea, básicamente la prohíbe a ella cohabitar con él. O dice usted es como Orlá, que es algo prohibido también. Orlá son los primeros 3 años de un árbol que no se puede tener provecho. O que Kilea Jerem, que también está prohibido. ¿Sí? ¿Recae o no recae? Dice la baraita, lo amar kelum, no recae. En nuestra Mishnah vemos que si recae por lo menos midrabanan y se necesita taran nedar y midrabanan. Y aquí en la baraita dice, no amar kelum no sirve para nada y no recae el neder mashma que no necesita nada. Responde Abayé. Buena pregunta, pero no es buena pregunta. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah está hablando que necesitas atar nedarim de que mi de Rapanán, nada más del Rapanán. Y la baraita cuando dice no amar kelum es que mi de oraita no recae en absoluto. Pero en verdad mi de Rapanán sí recae. Entonces básicamente Abayé dice todo perfecto, todo cuadra. Mi de oraita no recae, mi de Rapanán sí recae. Esa es la respuesta de Abayé. Segunda respuesta de Raba, escuchen bien. Raba amar, ha betalmideja jamim, ha beam haaretz. Dice la Guimara. Te voy a decir, en verdad mi doraita no debería de recaer, ¿verdad? No recae, mejor dicho. Y mi drapará en nuestra Mishnah Sajito que recae, ¿por qué? Porque si no recae es como una multa, para que la gente no se facilite todo el tiempo estar jurando. ¿Qué hacemos nosotros? Multa para que la gente se analice, paren de jurar ya. Dice la Gemara, esto aplica nada más en un caso de una maretz, una persona que no sabe mucho, se queda todo el tiempo jurando. ¿Sabes qué? Vamos a ponerle un parado. Pero en el caso de un tamid jajam, una persona que entiende, que sabe, si juró un caso así, no hay multa. ¿Por qué? Porque el tamid jajam sabe. Entonces, si lo está haciendo por una razón que lo va a hacer una sola vez y no va a estar repitiendo todo el tiempo. Por lo tanto, dice la Gemara, nuestra Mishnah, que dice que de midrapanán le damos una multa y recae el neder, que en este caso dice necesita hacer una tanedar y midrapanán, está dando un caso de una maretz. ¿Sí? Una persona que no sabe. Y el caso de la baraita, que no se necesita nada, es inclusive midrapanán no se necesita nada, pero está hablando en un caso de un tamid jajam. Y la Gemara trae una prueba para esta última respuesta. De Atania Anoder Batorá, lo amar kelum. De amar a Biohanan Betarich Shelah Jajam. De amar a Nahuan Betarich Jajam en Otzarich Shelah. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de la baraita. Está escrito en la baraita, que la vamos a ver más adelante. Una persona que hace una promesa por la Torah. Y vamos a ver exactamente cuál es el caso. No recae. Ok, vamos a explicarlo más adelante. ¿Sí? No recae. Dice Rabbi Yohanan, pero sí necesita Taran de Arim y de Rabanán. ¿Sí? Mi doraita no recae, pero mi drabanán sí necesita. Y dice Rav Nachman para explicar lo que dice Rabbi Yohanan, dice que un tamid jajam no necesita. Significa que como está escrito lo amar kelum, significa sobre qué? Sobre un jajam. Cuando está escrito lo amar kelum es sobre un jajam que no necesita nada. Y una maret sí necesita. Aquí igualmente podemos decir eso, que también la varita cuando dice lo amar kelum, es no necesita nada, inclusive mi drabanán para un tamid jajam. Y la Mishnah que dice que sí necesita mi drabanán es para un amaret. Ahorita viene la Gemara y vamos a explicar, y trae la varita de la Torah esta. Escuchen esto interesante. Tania. Hanoder Batorá lo amar kelum. Bemashe katuv ba de barab kayamim. Ba u bemashe katuv ba de barab kayamim. Escuchen bien esta baraita. 3 alajot dice esta baraita. Primera, una persona que tiene una Torah enfrente de él. Y dice este lenguaje, el Caná. Bezota Torah sheesekach bejach. Por esta Torah voy a hacer tal y tal. O sea, está haciendo un juramento, un neder. ¿Sí? Por esta Torah voy a hacer tal y tal cosa. ¿Recae o no recae? No recae. ¿Por qué? Porque puede ser que se refiere, explico un poquito más, una persona para hacer un juramento tiene 2 opciones. O tiene que decir la palabra nishba, ani nishba tal y tal, yo juro tal y tal. O tiene que mencionar el nombre de Dios. En nombre de Dios que voy a hacer tal y tal cosa. O menciona juramento o menciona en nombre de Dios hago tal y tal. En este caso, cuando él dice por la Torah que voy a hacer tal y tal cosa, no recae porque puede ser que se refiera que al pergamino de la Torah, al pergamino, al rollo, al pergamino. Y el pergamino no es ni nombre de Dios, ni es lenguaje de juramento, entonces no recae. Sin embargo, si dice, por lo que está escrito en la Torah, voy a hacer tal y tal, en ese caso sí recae el juramento. ¿Por qué sí recae el juramento? Porque está diciendo por lo que está escrito. Y parte de lo que está escrito en la Torah, ¿qué es? ¿El nombre de quién? De Dios. Entonces como si fuera que dijo, por Dios, que voy a hacer tal y tal, entonces recae. Y por último, la tercera alajá,
Si su lenguaje fue por ella, o sea, por la Torá y por lo que está escrito, voy a hacer tal y tal cosa, también recae. ¿Por qué? Porque mencionó más todavía. No nada mencionó por lo que está escrito, sino también por ella. Obviamente, seguro va a ser. No nada por la Torá mencionó, sino también por lo que está escrito. Obviamente va a recaer. Bien, la Gemara dice lo siguiente: Katani bemashe katuv ba de brav kaemim, bau bemashe katuv ba tzarich lememar. Dice, no entiendo. En la segunda alajá me dices que en el caso que la persona dice, por lo que está escrito en ella, voy a hacer tal y tal cosa. ¿Sí? ¿Recae o no recae? Sí recae. Y el tercer caso, tú que me dices, si dice la persona que por ella, o sea, por la Torá y por lo que está escrito en ella, voy a hacer tal y tal cosa, también recae. Dice, obvio que también recae. Si en el segundo caso que solo dice que por lo que está escrito recae, con Shiken en el tercer caso que dice que por ella y por lo que está escrito que va a recaer, ¿cuál es el hitush? Dice la Gemara, Amar Nachman lo kashya. Ha de machta oraita ara, ha de nakit levide. Machta alargada te agivile. Nakat levide date a las carocheva. Escuchen bien, dice la Gemara. Estos dos casos, el segundo y el tercer caso de la verdad, están hablando en diferentes casos. El último caso, mejor dicho, empecemos del segundo caso. El segundo caso está hablando en un caso que la Torá, que está jurando por ella, ¿sí? ¿La tiene en dónde? En su mano. Y el tercer caso está hablando en un caso que la Torá la tiene enfrente, pero no en su mano. Por lo tanto, en el tercer caso, empecemos ahorita por el tercer caso. El tercer caso, que ¿dónde la tiene? No la tiene cargando en su mano, sino la tiene enfrente de ella, no en la teba, por decir, ¿sí? Cuando viene y dice, si hubiese dicho en ese caso solo por lo que está escrito en ella, no hubiese dicho que recae el juramento, porque puedo explicar también que cuando dice por lo que está escrito en ella, se refiere por lo que está escrito sobre ella, o sea, estoy jurando sobre el pergamino, y no recae, como ya explicamos, sobre el pergamino no sirve, porque tiene que mencionar lenguaje de juramento o nombre de Dios, y no está mencionando ni el lenguaje de juramento ni el nombre de Dios. El hecho que dice cuando está enfrente de ella, va, ubemashe katuv va, el hecho que dice por ella y por lo que está escrito en ella, cuando dice por ella, seguro se refiere al pergamino. O sea, cuando dice después y aumenta, por lo que está escrito en ella, seguro se refiere a qué? A las palabras, que entre ellas está el nombre de Dios y por lo tanto recae. Por lo tanto necesita decir los dos lenguajes. Pero en el segundo caso, está hablando en un caso que tiene la Torá en su mano. Y ya que tiene la Torá en su mano, está cargando. Cuando solo dice el lenguaje de lo que está escrito en ella, seguro se refiere a qué? A las palabras, incluyendo el nombre de Dios. Y no decimos que se refiere a qué? Y no decimos que se refiere al pergamino, porque si hubiese sido el pergamino hubiese dicho nada más va, porque la está cargando, ¿sí? Así es la primera explicación. O sea que no es repetido el segundo y el tercer alajá, porque está hablando en diferentes casos, cuando tienes el Sefer Torah delante o cuando lo estás cargando. Próxima respuesta, Viva y tema. De Mahatal Ar'a, de Akamashmanan, de Afalgado de Mahatal Ar'a, que van de amar de Mashekatu, ba Mehani, Bezoven Tzarich Lomar Zokatani. Otra explicación es de que en verdad ambos casos, segundo y tercer caso, está hablando en un caso que la Torah no la está cargando, sino la tiene enfrente. Y en verdad si dice Bemashe Katuv va, si únicamente dice eso recae, como es el segundo caso. Segundo caso que es, el segundo alajá que nos dice, cuando dice que lo que está escrito cuando lo que está escrito en ella recae, ¿por qué? Porque parte de lo que está escrito que son los nombres de Dios, recae. Entonces ¿por qué el tercer caso me tiene que decir que tiene que decir va y también Bemashe Katuv va? Dice la Gemara, no, en verdad no es necesario, suficiente que diga Bemashe Katuv va, suficiente que diga lo que está escrito en ella, porque si dice eso, pues como dijimos en la segunda alajá, es suficiente. Y el tercer caso que te quiere decir eso, a veces, muchas veces el Tana te menciona, zo ben tzarich lomar zo. O sea que te quiere decir un segundo caso, cuando dice Bemashe Katuv, el segundo caso es cuando una persona dice que lo que está escrito en ella recae, y no nada más en ese caso, sino Kol Shiken en el tercer caso que dice va o Bemashe Katuv va en ella y lo que está escrito en ella también recae. O sea que efectivamente está repetitivo, pero muchas veces el Taná habla de esa manera. Esta es la segunda explicación. Y por último, la última explicación, esta parte no todos dicen esta versión, pero de todas maneras, Beaka Mashmalan, que van de Nakit Levide, a Falgav de lo amar el abba, que man de amar Bemashe Katuv ba dami. Dice la Gemara, tercera explicación, que es lo contrario de la primera. Según esta última explicación, en verdad, el segundo caso de la baraitá está hablando en un caso que no está cargando la Torah en la mano. No lo está cargando en la mano. Y el tercer caso está hablando en un caso, o sea, lo tiene enfrente y no lo está cargando. Y el tercer caso está hablando en un caso que sí lo está cargando en la mano. Y la halajá es la siguiente. En el segundo caso, según esta explicación, que no lo está cargando en la mano, para que recaiga tiene que decir claramente, por lo que está escrito en ella, hago tal y tal. Ahí es cuando recae. Porque cuando dice por lo que está escrito en ella, significa incluyendo los nombres de Dios. Entonces, como si fuera que menciona el nombre de Dios y recae. Y después, en el tercer caso, que sí está cargándolo, no es necesario que diga Bemashe Katuv ba. No es necesario que diga por lo que está escrito en ella, sino suficiente que diga, por ella voy a hacer tal y tal cosa, también recae. Pero mencionamos en el tercer caso, va o Bemashe Katuv ba, que tiene que aparentemente decir las dos. No. Suficiente que diga va, por ella.
Y cuando dice por ella, es como si fuera que dijo, Bemashekatuvba. Esa es la explicación del tercer caso. Que cuando dice por ella, es como si fuera que dice también que Bemashekatuvba. Entonces, según esta explicación, el segundo caso está hablando en un caso que no tiene la Torah en su mano, tiene que especificar por lo que está escrito en ella. Voy a hacer tal y tal para que recaiga el neder. Y el tercer caso es cuando lo tiene en la mano y se dice nada más va, se dice nada más por ella, recae. Porque el hecho que lo tiene en su mano, el hecho que dice va, recae aunque no especifica por lo que está escrito en ella. Y cuando dice va o Bemashekatuvba, se refiere que cuando en este caso dice van, cuando en este caso dice por ella, es como si fuera que dijo y especificó Bemashekatuvba. Es como si fuera que dijo y especificó por lo que está escrito en ella. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.